Bien, tenemos este ejercicio que nos indica lo siguiente. Hallar el trabajo realizado por el campo vectorial f tiene como componentes 2xy al cubo menos y al cuadrado por coseno de x en y, más 1 menos 2y por seno de x, más 3x al cuadrado por y cuadrado en j. Para llevar un objeto a través de la curva parabólica, 2x igual a pi por y al cuadrado. Desde el punto 0,0, que es el origen, hasta el punto pi medios 1. Entonces, nosotros podemos resolverlo mediante eh, las integrales de línea de campos vectoriales, que nosotros ya hemos ido realizando ejercicios en videos anteriores. Sin embargo, notamos una característica en este campo vectorial y vemos que no solamente contiene funciones eh, polinómicas, sino también incluye lo que son funciones trigonométricas. Y esto puede complicar un poco, sino no decir bastante, en la resolución de estos ejercicios por el método tradicional. Entonces, nosotros podemos explorar nuevas formas de resolver este tipo de integrales. Y, y en este caso en particular, vamos a demostrar que estas integrales son independientes de la trayectoria. Es decir, que, no es, que podemos utilizar la curva que nosotros queramos y al final solamente necesitamos el punto de inicio, el punto final. Y esto se demuestra cómo. Si nosotros obtenemos un campo, si podemos demostrar que el campo F es conservativo, es decir, que su rotacional sea cero, nosotros podemos encontrar una función potencial escalar que cumpla la siguiente relación. Es decir, si mi campo vectorial F es igual al gradiente de un campo escalar, entonces su rotacional va a ser igual a cero. Por lo tanto, nosotros podemos recuperar o calcular este campo escalar. ¿Y esto para qué me puede servir? Me puede pensar. Porque si nosotros tenemos en cuenta todas estas relaciones, podemos reescribir nuestra fórmula de las integrales de línea de campos vectoriales. De esta manera, nosotros tenemos una integral de línea a lo largo de una curva de un campo escalar de referencia real. Ahora, si nosotros demostramos que este campo F es igual al gradiente de un campo escalar phi, es decir, como recordarán, el gradiente se calcula mediante derivadas. Y por las propiedades de las integrales, podemos nosotros directamente hallar esta integral evaluando a este campo escalar entre los intervalos a y b directamente. Entonces, vamos a utilizar esto. Primeramente, nosotros necesitamos demostrar que efectivamente el rotacional es cero. Para ello, decimos, calculando el rotacional, y tenemos el rotacional del campo F será igual. Colocamos el signo del determinante, una matriz de 3 por 3 y lo vamos completando. Y JK, acá tenemos las derivadas parciales, desde acá podemos colocarlo, respecto de X, respecto de y respecto de Z. Acá nosotros directamente podemos copiar las funciones componentes del campo vectorial, tanto en Y, en J y en K. Como no tiene elemento en K, podemos asumir que es cero directamente. Y si nosotros calculamos este rotacional, obtenemos lo siguiente. Primeramente, tachamos la primera fila, la primera columna, y realizamos las derivadas cruzadas. La derivada con respecto de y, de 0 sigue siendo 0. Y la derivada de esta función con respecto de z también va a ser 0. Porque observamos que no tiene ninguna función de z. Por lo tanto, decimos que es 0 en y. Más. Tachamos la primera columna, es decir, la primera fila y la segunda columna, y volvemos a repetir el procedimiento.
observamos que la derivada con respecto de x es de 0, sigue siendo 0. Y la derivada con respecto de z de la primera componente también va a ser 0 porque esta no tiene ninguna función de 0. Lo que decimos que tenemos 0j más. Ahora, nosotros tachamos la primera fila y la tercera columna. Indicamos lo siguiente. Primeramente, la derivada con respecto de x. Acá podemos decir de que la derivada sería a menos 2y por coseno de x más 6x por y al cuadrado. Entonces colocamos todo esto, menos 2y por coseno de x más 6xy al cuadrado, menos, que es por fórmula, la derivada de esta función con respecto de y. Ahora, acá tenemos y al cubo. Este y al cubo viene a bajar y tenemos 2, o en este caso 6x por y al cuadrado. Ahora, acá tendríamos menos, que por este menos se va a hacer más, y tendríamos 2y por coseno de x. Entonces lo anotamos y decimos, no, esto teníamos que corregir, esto era 6. Acá tendríamos menos 6x por y al cuadrado. Esto sería más 2y por coseno de x. Esto es en k. Y observamos lo siguiente, que acá todos los términos se van a ir cancelando, por lo que al final nos va a dar 0. Y podemos decir que esto es igual al vector nulo, 0i más 0j más 0k. Entonces, el rotacional es 0, por lo tanto decimos el campo vectorial es conservativo. Ahora, entonces nosotros podemos a partir de eso encontrar una función potencial escalar que cumpla esta condición. Y si yo le calculo el gradiente a ese campo escalar, voy a encontrar el campo f. Entonces, ¿cómo yo calculo esta función escalar phi? Es a través de esta fórmula. Esta fórmula considera las funciones f1, f2 y f3. Es decir, si nosotros tomamos a esto como f1, a esto como f2 y a esto como f3, y tenemos que integrar a esas funciones como. Entonces, decimos lo siguiente. Fi va a ser igual a la integral de f1. Ahora, nosotros analizamos la situación. Nos dice de que f1, y va a ser 0. Por lo tanto, directamente toda esta integral sería 0. Ahora, para la segunda función, copiamos y decimos lo siguiente. Acá tendríamos 1 menos 2t. Acá copiamos seno de x más 3x al cuadrado por t al cuadrado. Ahora, para la tercera función, como nosotros no tenemos, podemos colocar directamente 0. Ahora, lo que nos queda es directamente integrar. Si nosotros analizamos tanto lo que es la primera y la tercera integral, directamente serían 0. Por lo que lo único que nos queda es hallar la integral desde 0 hasta y. Por lo tanto, tendríamos y menos y al cuadrado por el seno de x más x al cuadrado por y al cubo. Esto sería para nosotros la función phi. Y si nosotros verificamos a nosotros
calcular su gradiente, podemos obtener tranquilamente nuestro campo original. Ahora, una vez que nosotros hemos obtenido el campo escalar phi, volvemos a nuestra fórmula. ¿Qué nos dice? Para hallar el trabajo como tal, podemos ahora simplemente evaluar al campo phi en el punto inicial y en el punto final. Entonces decimos, finalmente, nos copiamos la fórmula directamente. Hasta esta parte. Ahora, evaluamos a este campo escalar. Nos vamos a copiar. Y a esto lo tenemos que evaluar. Acá vamos a buscar el símbolo adecuado. Con este. Y decimos que tiene que ser entre el punto 0, 0, 0, 0, hasta el punto y medios 1. Esto podemos copiarlo directamente. Acá. Reordenando un poco, tenemos esto. Observamos que si le evaluamos en el punto inferior en 0, 0, directamente todo es igual a 0. Por lo tanto, ya no sería necesario escribirlo. Ahora, para lo que es evaluado en el punto 1, colocamos, en lugar de y, colocamos 1, menos y al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Seno de pi medios es 1. Por lo tanto, colocamos 1. Ahora acá tenemos y al cubo, reemplazando 1 sería 1. Y x al cuadrado sería pi al cuadrado sobre 4. Colocamos más pi al cuadrado dividido entre 4. Y eso no es más que pi al cuadrado entre 4. Y esto sería el resultado para nosotros de el trabajo que realiza el campo vectorial para llevar una partícula desde el punto 0, 0 hasta el punto pi medios 1. Entonces, lo que podemos rescatar de este ejercicio es de que cuando se nos presentan este tipo de problemas, donde por lo general el campo vectorial o la curva suelen ser bastante complejas, debemos realizarnos la pregunta si es que este campo es conservativo o no, ya que calculando de esta manera se simplifica mucho los, las operaciones que nosotros tenemos que realizar en este tipo de ejercicios. Ahora, si nosotros quisiésemos comprobar de que este resultado efectivamente es correcto, nosotros tranquilamente podríamos realizar las operaciones habituales que ya hemos ido realizando en anteriores ejercicios, donde teníamos nuestra curva, le llamamos el vector tangente, evaluábamos el campo a lo largo de la curva e integrábamos. Podemos calcularlo de esa forma y vamos a obtener que es el mismo valor. Esto si ustedes pueden comprobarlo en casa, no hay ningún problema. Mientras tanto, nosotros habríamos terminado acá con el ejercicio.